¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, Plomería Informativa. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/telaraf. Cada una de esas suscripciones son importantes para mí. Hay gente que dice, bueno, te estoy ayudando con un poquito, nada, no. Sea cual sea la suscripción que usted haga, cualquiera de los planes, eso es una gran ayuda. El costo mensual de un café al mes, a veces hasta menos de un café al mes, pero yo lo recibo igual y cada uno de ustedes se convierte en colaboradores de este programa cuando hacen su suscripción porque permiten que este programa siga al aire. Gracias por eso. Y seguimos, y hoy uno de los más esperados, el doctor Alberto Franceschi, que está con nosotros en el lunes ácido. Doctor Franceschi, bienvenido de vuelta. Gracias, Nira, aquí estamos. Yo no sé quién más esperado, si tú o yo, o en todo caso la dupla. No, yo creo que, sí, tú sabes que yo en estos días hablaba de eso con Neomar, ¿no? O sea, que Neomar es celoso. Y entonces hablaba de eso con Neomar, que en realidad... Neomar, paréntesis, que por cierto... Hace como 2 meses me dijo, vamos a hacer un programa. Y yo sigo esperando, Neomar. Yo creo que puede ser que alguno de los dos perezca y eso no se ha producido. Señor Neomar, reciba usted este mensaje que le está enviando Franceschi. Que no sea bocón. Que no sea bocón. No prometa vaina que no puede cumplir. Neomar Hernández, ahí está. Pero no. Ya lo tiene. Bueno, fíjate algo, Alberto. Yo le conversado y le decía que en realidad, a mí me satisface que mucha gente espere cuando ocurre algún evento especial, la gente busca, vamos a ver qué dice Franceschi sobre eso. Eso ya está ocurriendo. Estos contenidos en YouTube están creando ese fenómeno de que la gente de repente no te sigue con regularidad, pero uno de los programas más vistos del mes que terminó, del mes de octubre, debo decirte que fue el programa donde hablamos después de la muerte de Baduel. Creo que ha sido uno de los programas más vistos durante el mes porque la gente quería saber tu opinión, la gente quería saber cómo lo veías tú. Y eso normalmente pasa cuando ocurre una situación, la gente quiere ver, cuando ocurre algo con Acción Democrática, la gente quiere ver cómo lo vemos Neomar y yo. Y cuando la gente siente que ocurre algo, lo quiere ver con Nito. Eso es normal y natural y a mí me complace. Pero fíjate tú algo. Este fin de semana, que fue Halloween, y hoy, que es el Día de Todos los Santos, y mañana es el Día de Todos los Muertos, en la festividad católica, o festividades cristianas. El fin de semana, a mí me sorprende un muerto queriéndose hacerse pasar por santo. Y al final termina siendo una bruja, ¿no? Y un ánima, que es un tipo que llaman Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. El señor aparece a dar una declaración, yo la puse completa en el primer segmento del día de hoy, completa y comentada, o sea, como esa edición comentada. ¿Y traducida? Traducida y comentada, no con subtítulo, porque hay que poner el subtítulo. Y entonces, yo quisiera saber, Alberto, ¿qué va a ser? ¿Cómo ves tú lo que será la suerte de ese personaje? Porque nosotros estamos perfectamente claros, y yo siempre lo he dicho, que es mentira que se pudiese esperar algo distinto de Guaidó, como si Guaidó fuese un accidente de la historia. Porque si él no fuese un hombre de la absoluta confianza de los bandidos, de los gángsters, de los partidos, él no lo ponen allí. Él llega allí porque es igual a ellos y porque ellos confían en él. Pero visto todo lo que ha pasado, visto todo lo que ha ocurrido, visto cómo van las marchas de las cosas, ¿cómo ves tú esto ahorita? ¿Cómo ves tú lo que va a pasar con Guaidó? ¿Cuál es el destino que crees tú que le espera a ese pobre hombre? Mira, Dani, para tu sorpresa y para la mía, puede ser un destino relativamente importante, porque he descubierto a partir de la entrevista que le hace Napoleón al doctor Sala Romer, que ese jovenzuelo, no Sala Romer, es mayor que él. Bueno, también es un jovenzuelo, porque fíjate una cosa, te paro ahí, detente, que hay algo que a mí me llama mucho la atención del doctor Sala Romer, que por cierto
Ha sido muy comentada esa entrevista, muchísima gente, hay mucha gente, muchos patroñeros que me han pedido, pasa que el doctor Enrique Sala Romer no da tantas entrevistas, pero cuando las da, y se las da, sobre todo cuando las da Napoleón, dice, hay una cosa muy particular del doctor Sala Romer, que quisieran muchos tener, por cierto, muchos jóvenes tener, que el señor cuando da las entrevistas que ha dado, el señor no se ha salido de su línea, él quiere hablar del futuro, él quiere hablar de lo que va a pasar. O sea, él no está entendiendo, no, él dice, mira, esto va por aquí y va para allá. Puede estar en lo correcto, puede no estarlo, pero a mí me parece importante que una persona con lucidez sea capaz de hacer ese análisis. Así que sí es jovenzuelo, lo es. Sí, todos los cercanos a él hemos conservado ese enorme respeto por su lucidez y su perspicacia política. Y los pronósticos, mira, Sala Romer pasó muchos años de su vida, hasta una entrevista, ¿cómo se llama? Una encuestadora tenía, y sus pronósticos no eran tampoco, ¿cómo se llama? Como eran los cabimeros, piensos pensados. No, eran vainas que había bajado a tierra en investigaciones de campo, etcétera. Bueno, para hacer breve esta parte, Sala Romer, allí en esa entrevista, da a entrever que el señor Guaidó tiene por delante cierto, no destino, pero sí una importancia relativa, porque él le atribuye, yo creo que erróneamente, un papel importante en el arreglo que se haga en México, o lo que sustituya a México, porque puesto México puede fracasar e inventan en 3 meses o 6 meses otra sede, ¿no? En este momento tiene la mejor posible, que es esa cabronería universal del gobierno mexicano para todo el llamado mundo progre, y que es puente civilizado también para, no solo para Trump y para Biden, sino para todo el conjunto de amigos de los gobiernos de América de habla hispana o portuguesa. La tesis de Sala Romer, creo yo haberle entendido, de que el gobierno la torta esa caminante que es Guaidó y sus aliados del interinato serían tomados en cuenta. Porque, y eso explica, por cierto, la conducta de Borges, al mismo tiempo, que de golpe aparece y se aferra, chico, a su cancillería, ¿entiendes? Digamos, tratando de superar lo que ha sido ¿cómo se llama? Un año más de excremento encima que le han echado los otros aliados de la causa del gobierno interino. Entonces, ¿qué es lo que dice Sala Romer? Que se entendieron Rusia y Estados Unidos. ¿Y por qué Rusia y Estados Unidos? Bueno, porque Rusia es ¿cómo se llama? La agencia de, yo decía festeo, que es lo que provoca decir, la agencia de colocación, la agencia de defensa de los parásitos cubanos, no por cubanos, sino por castristas repugnantes del gobierno de Díaz-Canel. Bien, entonces, vía Rusia, vía México, en acuerdo con Cuba, y con Rusia, los Estados Unidos estarían tramando el destino en México, que es un foro. Y sobre Estados Unidos, Sala Romer también informaba. Sería un foro, no de México, copatrocinado por las potencias, a partir de la tesis de Sala Romer, que no es que carezca de fundamento tampoco, que Venezuela dejó de ser un problema regional o local, etcétera, y se convirtió en un tema de la diplomacia mundial, ¿sí? Y en ese sentido hay que juzgar cuáles son los intereses de los imperios a la hora de pronosticar cualquier resultado. Tú te acordarás que yo he venido sosteniendo durante años, o por lo menos en nuestro programa, siempre meto lo de la dialéctica de imperio, y que en última instancia todo radica en los intereses que cada una de estas potencias. Es más, soy de los que infructuosamente hasta ahora he tratado de que mejore, no la imagen, sino de que se mejore la comprensión de lo que es Putin en la arena internacional. Porque en ese juego de potencia, Daniel, no se sabe si la decadencia, como tú mismo, igual que yo sostenemos, la decadencia visible de Estados Unidos, no le da chance en medio de esa decadencia a que surjan otras potencias con capacidad para defender valores elementales. Putin está defendiendo cosas que Rusia nunca defendió. Es más, que el propio Putin no defendió, porque hay dos Putin. El Putin del tradicionalista que vuelve al zarismo, quisiera el iniciador de una nueva dinastía, me imagino. Hay el Putin partidario de, qué sé yo, de resguardar en su frontera
a la Rusia eterna y cristiana, etcétera, etcétera, y rescata la Iglesia Ortodoxa y se convierte en creyente conveniente por lo menos, hay ese Putin que es una garantía para muchos factores de Europa, ¿bien? No solo por abastecerlos de gas, sino para que desenganchen un poco de los intereses americanos y pasen más bien a ser socios convenientes de una Rusia que es una potencia terrestre que no anda en plan de dominio mundial, sino de que le respeten su vaina. Y no es cualquier cosa, es el 10% del territorio del mundo, que es esa masa terrestre de lo que fue la Unión Soviética y de lo que es hoy Rusia y su interland económico, físico, demográfico, etcétera, lingüístico. Pues bien, ese Putin no es el jefe del comunismo, es el jefe de un imperio que rivaliza con otro imperio y donde puede en cualquier momento de esto estar interesado en que China, que es un socio complicado, no lo avasalle también a ellos, porque los chinos se quieren llevar por delante a todo el mundo y dominar el mundo, como se sabe a ciencia cierta en los próximos 20 o 30 años. Pues bien, todo esto para decir que lo que hace a los intereses rusos en Venezuela, yo los veo con alguna distancia, porque de verdad, salvo para que le sirva, como intuye Sarah Romer, como carta de negociación por sus propios intereses en el Mar Negro, o sus propios intereses contra Ucrania, o en el Mar Báltico, o en su propio carácter metiche en los asuntos europeos, salvo por ese asunto de cambalache que quiere hacer Rusia, de los intereses que tenga en Venezuela, porque ¿qué es lo que le debe a Venezuela a Rusia? La chatarra militar esa que nos vendió. Rusia no tiene grandes intereses económicos ni nada por el estilo, además tiene una economía que le sobra las cosas que tiene Venezuela, ¿bien? Es un interés estrictamente geopolítico mundial y ellos se jugaron 60 años por la defensa de Cuba fidelista y ahora por la continuación de esa torta de régimen. ¿Qué interés puede tener Rusia en Cuba? Bueno, el único interés es que pueda cambiarlo por alguna vaina que le interese por allá en Europa Oriental o en el Cáucaso o en cualquiera de sus zonas de frontera, en la propia Siria, etc. Entonces, esos son los complicados temas de la política mundial en los que incursiona como de puntilla el amigo Sarah Romer y puede estar acertando. Yo no le niego la capacidad que pueda tener ese análisis de tener cierta fuerza. Pero de ahí depende de que él le da una vigencia todavía al tal Guaidó, porque Guaidó resultaría una pieza conveniente, debe ser por lo inútil, a todo el que quiera hacer, digamos, a Venezuela parte del tinglado de fuerza, y por ley de paralelogramo de fuerza, ¿tú te acuerdas de bachillerato? Entiende que la resultante final de la fuerza que emerge de una competencia de fuerzas antagónicas es la línea resultante de la fuerza que resulte de toda esa disputa de fuerzas concurrentes. Doctor, yo soy bachiller en humanidades. Bueno, la ley del paralelogramo de fuerza, para simplificarla, es ni más ni menos que si viene una fuerza por acá contra este cuerpo y otra fuerza por acá, lo más probable no es que vaya ni para allá ni para acá, sino que salga por aquí, por el medio, ¿verdad? Entonces, esta ley del paralelogramo de fuerza en política, teoría de juegos, tienes otro escenario también, etcétera, es que el tal Guaidó puede resultar una figura, como es tan inútil para tantas cosas, puede resultar conveniente para los países que jugaron a esa tontería de que 60 países lo apoyan. 60 países le hacen caso a la diplomacia norteamericana, claro, que es bastante cambiante, ¿no? Que no crea Guaidó que esa mariquera que lo apoyan 60 países. Bueno, podrían verse tranquilamente en el espejo afgano, podrían verse tranquilamente en el espejo ucraniano, podrían verse tranquilamente, si hacen un poquito para atrás, en el espejo checoslovaco y en el espejo polaco. Ya va, que eran fuerzas poderosas y actuantes. Es un muchacho, digamos, desangelado y abandonado y solo. Así es, ¿bien? Y debe haber quedado limpio, ¿bien? No. Pero yo en eso sí, no me voy a meter. Porque es que la codicia de Leopoldito es tal que ha podido darle, chico, una mesada, nada más, ¿bien? La parte del león... El problema de todo esto, Alberto, el problema de todo esto,
me lleva otra vez al tema Afganistán. Ajá. Sin ánimo de hacer comparaciones, pero yo entiendo que el análisis que tú no te va a costar una hora convencerme de que alguna fuerza venezolana tenga que ver con esas rivalidades de allá. Perdón, yo el análisis que tú expresas me indica que ves que podría ocurrir que como Guaidó se ha convertido en una fuerza inocua que no amenaza a ninguno de los grandes poderes y más bien tendría mucho que deberles a ellos, sería en algún escenario quizás el utilitario para resolver una situación. Bueno, no nos vamos con este, vamos a poner a este. Total, un ratico ahí, no sé qué, se soluciona esto y después viene una elección y se verá. Eso es un escenario. Sí. Esa es la óptica yanqui, ¿eh? Claro, pero el asunto es que siempre se atraviesa una cosa en este camino con esos personajes que tienen, como decía Emilio Lovera en su personaje Foco Fijo, tiene cara de tonto y camina como tonto, pero no es, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de el inocuo que no partía un plato llamado Hamid Karzai? Sí. Con una batolita se vestía. Y con un gorrito ritual pastún. Un kepi. Ese no partía un plato, pero se robó la vajilla completa, el ladrón. No, joder, sí. Ese es un cleptómano espantoso. Así es. Bueno, ese se robó todo lo que contaste, el agua a los floreros se la llevó. ¿De dónde sacaron ese hombre, por cierto? De los grupos tribales. Y de un exilio por allá lo sacaron. Claro, pero era un profesor, un tipo allí, tal, de estas cosas, de grupos tribales. Ay, no, mira. Y 6, 8 años, 10, 15 años tuvo ese hombre ahí. Y bueno, mira, allá hay un señor, ay, tráelo para acá, ¡pum! Y el señor terminó. Y resultó ser un ladronazo. Y bueno, y después pasó lo que pasó. Y buena culpa de lo que ocurrió después en el inmenso, de la ferocidad, en la voracidad de su corrupción. En el caso de Guaidó, yo creo que estamos en un personaje parecido. Porque además de eso, el tipo roba en banda. Es decir, roba con su familia. Es un gang. Y los tipos son voraces. Y por donde pasan las arrasan, como decía el insecticida aquel. Entonces, esas cosas al final terminan siendo peligrosas. Decía, por cierto, una vez, si no recuerdo mal, creo que era Rómulo Betancourt, que decía que no había una cosa más peligrosa, que a él le quedó la experiencia del 48. Sí. La experiencia de las candidaturas simbólicas, que las candidaturas simbólicas eran sumamente peligrosas, porque en el año 41, en las elecciones del año 41, ellos lanzaron la candidatura simbólica de Rómulo Gallegos a la presidencia. Ajá. Y con eso... Y a San Agustín, que creo que era concejal Rómulo Betancourt. Es correcto. Y el otro... Claro, y gracias a esa candidatura simbólica, donde al tipo prácticamente lo sacrifican a poner la cara para una derrota cantada, cuando Acción Democrática tenía oportunidad de ganar unas elecciones, Gallegos se había ganado, como él fue el simbólico, se sacrificó, vamos a reivindicarlo ahorita. Esas cosas simbólicas siempre terminan mal. Esas cosas es que se la debemos porque, cóchale, pobrecito, o bueno, él se sacrificó todos estos años, siempre causan problemas. Y yo no le veo a Guaidó, no le veo ni pinta de Wolfgang, ni pinta de Suárez Flamerich, ni siquiera pinta de, ¿cómo que se llamó el otro? El del 58. Porque Sanabria. Yo no le veo pintar de eso. No sé si tú se la ves. No, chico. Pero sí puede ser. Escúchame, el problema es que nosotros en tu, digamos, memoria infinita y en tu, ¿cómo se llama?, perspicacia sin límites, no la veas, y yo menos. Pero, Daniel, puede ser porque hay interés. Por ejemplo, intereses yanquis en Venezuela, sigue teniéndolo. No por petróleo, sí, también petróleo, pero es un asunto menor en manos de Dick Cheney y la mafia tejana, etc. La importancia estratégica de Venezuela es que es de la puerta al Mar Caribe, chico, y digamos, ¿cómo se llama? Y la bisagra con el Atlántico. O sea, Venezuela no es cualquier cosa desde el punto de vista geoestratégico. Interesa a los Estados Unidos. Más le interesa a Colombia, por cierto, Estados Unidos, por el carácter bioceánico, etcétera. No por azar de ahí 6 o 8 bases aéreas de los Estados Unidos.
Pero hay una cosa que no puedes olvidar respecto a Venezuela, en los intereses norteamericanos, que es un país con una gran capacidad de hacer daño, como se demostró con Chávez. A veces los países miden es la capacidad de echar vaina, ¿sí? Y la capacidad de echar vaina de Chávez demostró, chicos, que éramos un cáncer, carajo, pero de una capacidad destructiva enorme. No nos escogió Fidel solo por el petróleo y por lo que podíamos ayudar a Cuba, que nos chulearon 20 años, sino que sencillamente Chávez fue lo que fue y Maduro ha sido lo que ha sido, capaces de montar una vaina que todavía está rodando como peligro mundial, el tinglado criminal de las fuerzas estas que desarticulan y revientan economía y revientan sistemas políticos. Ahí está Chile, chicos, en guinda también ahora, en veremos qué va a pasar con Chile. Y eso es 30 años después de Pinochet. Porque es que la capacidad ¿cómo se llama? Y por no hablar de España, chicos. Hay que ver la operación chavista en España. Se toma como una cuestión menor, porque el coleta no es el coleta, es el propio Partido Socialista. Sánchez es una operación chavista, chicos, en última instancia, porque allí radica la capacidad. Ahora, ¿es Chávez solo? No, es Cuba. Y es también el Vaticano ahora. Y es la socialdemocracia y el socialismo del siglo XXI y todas esas vainas que son una fuerza concurrente que ya ganó medio partido demócrata, chicos. Hay que ver lo que es Black Lives Matter y todo lo que significa la descomposición interna del propio Partido Demócrata norteamericano, chicos, y su banda allí de tipos ganados para subvertir el orden en Estados Unidos. Esto tiene demasiadas ramificaciones. Y el señor Guaidó es una parte como anodina de todo aquello, pero puede ser útil para los que pretendan por lo menos contener digamos, el control de daño de lo que hay actualmente, para no seguir profundizándose no se sabe cuál es perspectiva si hay un desmadre del asunto venezolano. Felizmente yo creo que pasamos lo peor, pero Venezuela sigue siendo un cáncer que irradia metástasis, chicos, de la peor calaña en la política iberoamericana. Mira, entre otras cosas, falta Brasil, ¿bien? Falta Brasil y no sé, Ecuador se me ha salvado por ahora, pero es que es una capacidad tan perniciosa que un tipo como López Obrador, por ejemplo, puede ser un agente todavía, chicos, del reconocimiento de Ascandel y Maduro en el mismo día, chicos. Sí. O sea, ¿dónde estamos? Nefasto. O sea, el papel que está jugando López Obrador en este momento, yo creo que dentro del concierto de ese socialismo del siglo XXI, narcosocialismo además, creo que el rol que está jugando López Obrador es en especial dañino, verdaderamente tóxico. De hecho, veía una imagen terrible de un abrazo, un estrechón de manos y ¿cómo se llama? La invocación o presentación de una supuesta alianza entre el actual presidente boliviano, que es de esa banda también, Arce, el segundo a bordo de Evo, sí. Con el sombrerón de Gorretú de Perú. De Perú. Entonces uno ve eso y uno dice, caramba, la cosa pareciera, ¿no? Que puede estar peor si a estos tipos se les deja. Ni hablar de Colombia con el caso Petro, ¿no? Y con todo lo que eso significa. Pero dentro de todo esto, Alberto, ¿tú no crees que nosotros tuvimos como principal enemigo para la liberación de Venezuela durante 2 años ese mamotreto que fue el gobierno fake interino falsario? Porque si algo detuvo la opinión de tratar al régimen chavista como una organización del crimen, fueron las andanzas de ese gobierno fake interino, fueron los agenciamientos de todos esos embajadores que nombraron, la gran mayoría de ellos representantes de algún interés particular, y cada uno de ellos iba a las cancillerías de los países donde estaba a defender los que ellos consideraban que había que defender, y no eran los intereses de la nación, eran intereses particulares.
Mira, Dani, esto pique y se extiende. Yo celebro que por lo menos nosotros, a nosotros que nos registren. Pero tú has dicho bien, el gobiernucho ese, o el tinglado ese, porque donde este muchacho, el guayireño este, es un instrumento ciego, fácil o tonto, o tarado, no sé cómo llamarlo, para que se entienda de que él no decidió nunca nada. Esta vaina es Leopoldo López, y Capriles, y Henry Ramos, y Borges, el cerebro del mal de Primero Justicia. Y ahí está toda esa corte, digamos, de funcionarios allegados y lambucios en el gobierno provisional. Ahí había una buena señora, por ejemplo, embajadora en Brasil. Yo no recuerdo el nombre, ni quiero recordar ahorita, porque no quiero hablar mal de ella. Pero tú supiste la ruptura del grupo este de Roderick Navarro y el amigo, el otro joven. Sí. ¿Por qué fue? Bueno, eso viene de la señora esta que se agenciaba con Roderick un encuentro, chico, ¿cómo se llama? De Cisnero con el gobierno brasilero, donde iba a pedir no sé qué tipo de canonjías. Y resulta entonces de que, bueno, ahí terminó enredado el tal Roderick y la embajada, y Cisnero mandado para el carajo por el presidente. Eso fue una pieza, una movida de fichas solamente. Cisnero está detrás de todas esas vainas, chicos, del gobierno. Él juega en tono fichero, como bien saben, ¿no? Y tenemos entonces que la diplomacia activa del guaidosismo tiene cosas positivas también. Gente que hizo un papelito más o menos decente y alimañas de todo tipo. A mí me bastó, respecto a los intereses de Guaidó y compañía, una foto que vi en Miami de la familia Guaidó. Son como 200, no caben en la foto sacando la cabeza. Oye, ¿de cuándo acá pudo ese hombre traer tanta gente para acá? Y todo me imagino que acomodado, ¿no? Que es lo que tú decías al principio. De manera tal, para no ponernos demasiado particularistas en el asunto, ¿no? Que la operación del gobierno es una vaina en la que está metida la élite caraqueña, todita ella. Los antiguos copellanos, los antiguos adecos, los antiguos primeros justicios, que son la nueva versión de Copey, y por supuesto Voluntad Popular como el grupo que concentra, chicos, lo peor de toda esta estafa que llaman la oposición venezolana. Yo no sé qué es peor, si lo que rodea a los intereses bolichicos de Henry Ramos o lo que rodea a los intereses bolichicos del señor Leopoldo López. Y por supuesto, los propios bolichicos chavistas que pasan agachados, como los que ahora están detrás de la grande familia. Ellos operan, y aquí hay banqueros y gente que ya han metido 1.000 millones. Por ejemplo, ¿de qué partido será, chico, el tal Ciara y el tal Rincón? Que tienen un juicio que se desarrolló, no sé, que está un poco apagado por una comisión de $1.000 millones, yo que le habría dado Ramírez. Hay los fondos inagotables o impresionantes de PDVSA, chicos, todo eso está en juego. El propio, ¿cómo se llama? El propio, el banquero tuerto no es banquero, el corrupto tuerto, que lo iban a sacar. El tuerto Andrade. El tuerto Andrade. El propio otro que fue, que tú lo nombraste, de que está en Washington, llegó calladito y se quedó calladito, que era tesorero también, el de que fue gobernador de Aragua. Isea, Rafael Isea. Mira, chicos, esa gente tiene muchas cosas que decir, y tú acertabas cuando hablaba en un programa anterior sobre que, bueno, el Pollo Carvajal tiene las claves de toda esta vaina, ¿eh? Y efectivamente el Pollo ha hablado, es más, no creo que diga todo. No. El Pollo no es pendejo, él va a guardar algunas cartas para él. Entre las cartas que puede guardar el Pollo, están las de algunos opositores, por ejemplo. No sé si sapea a Guaidó, pero es que es tan nuevo lo de Guaidó que él preferirá, y si quieres echarles vaina, sapeará a Leopoldito y sapeará a Borges, pero a lo mejor ahorra a Guaidó. Y tú y yo sabemos que Guaidó no es ningún santo, pero puede quedar como al margen, como hacían los escándalos de Adey Copey, que chispeaban a 2 o 3 y quedaban, coño, la macolla quedaba sana y salva, siendo que estaban tan comprometidos como los otros. Todo el mundo metido en el paquete,
pero bueno, rodaban 2 o 3 y el compañero se equivocó y va a ser sancionado. Daniel, ¿para dónde va este programa? Este programa va casi a su final porque yo quiero preguntarte la última cosa. Tú, yo y muchos otros. Es distinto a tú. Tú y yo y muchos otros hemos sostenido, y me tomo el atrevimiento de meterme en un grupo junto a ti, pero creo que hemos sostenido varios que el chavismo es una organización del crimen transnacional, que su salida del poder no obedece a acciones políticas, sino a acciones fácticas. Y esas acciones fácticas yo las veo como policiales, militares y judiciales. Sin embargo, hay que reconocer que también hay acciones políticas fácticas, porque obviamente que un imperio diga, que un imperio que tenga, que sea del cual sean subalternos determinados actores, tiene como decirle, mire, usted se baja, usted se sube. Usted se va, o mire, háganme el favor, me lo quitan. Eso también puede ocurrir. O va y lo quitan directamente, porque hay gente que se enferma, ¿no? Los rusos son especialistas en enfermar gente, por cierto. Tienen esa especialidad desde hace siglos. Pero a donde voy yo con esto es a lo siguiente. Yo sí siento, Alberto, y quería compartir eso contigo. Se lo decía, por cierto, a la Paloma en estos días. Yo no me voy a poner que estamos en el principio del fin, que ahora sí, que esto se va y tal. Pero yo te oí tu salida del escepticismo para entrar en una tenue esperanza de luz al final del túnel. No es esperanza de luz al final del túnel. Quizás no sea el principio del fin, pero quizás sí sea el fin del principio, porque como decía Churchill, ¿por qué? Porque en este momento resulta ser que se está empezando a tratar cada vez más y de forma más fuerte las instituciones internacionales y sobre todo las instituciones de los Estados Unidos están pisando el acelerador contra el régimen chavista, y eso va a llevar poco a poco. Oye, si tú tienes a 25 cabezas de ese régimen pedidos con recompensa, y tienes una lista de 127 personas sancionadas por la OFAC, no me vengan a decir a mí que no se está viendo al chavismo como una organización del crimen transnacional. Mientras eso avance, se irán disminuyendo los espacios para actuar políticamente, haciéndole juego a esa gente. Yo quisiera saber si tú lo ves de la misma manera. Exactamente igual. Lo bajaría un poquillo a tierra, que no es que no, lo tuyo no se ha bajado a tierra, yo bajarlo desde el ángulo en que hemos venido trabajando durante años, en mi caso, pues, es que el Estado americano no es el gobierno Biden. Si no se entiende esa vaina, no se entiende nada. Ni es el Pentágono, ni es el sistema de justicia, ni es el Senado, ni es el Departamento del Tesoro. Es un conglomerado de fuerzas donde actúa el Estado norteamericano, donde no se sabe quién es más fuerte para cada caso, para cada episodio. En este momento, Biden no pinta nada a los efectos de la crisis venezolana. Y el aparato de justicia norteamericano, y en Norteamérica hay separación de poderes, metanse esa vaina en la cabeza, puede determinar un acorralamiento tal del régimen chavista que sea indeseado para el señor Biden y para su diplomático de pacoteo. El ala judicial que puede estar en combinación con factores militares importantes en los propios Estados Unidos, porque el factor militar juega también independiente. Por ejemplo, tú sabías que la rechera que agarraron los militares cuando Trump resolvió salir de Siria, y era porque el factor diplomático había llegado a la conclusión de que después de todo podían entenderse con Putin, con el odiado Putin de tantos años, pero que Putin podía jugar un rol positivo en la crisis siria y dejarle el tema. Una vez que habían ayudado a Putin y Putin a ellos en la liquidación del ISIS, podían entenderse en el mantenimiento de Siria sin costo de vida para Estados Unidos. Resultado, Trump desengancha, pero muchos factores militares que les iba la vida en mantener todos aquellos grandes dispositivos militares y con sus digamos, elementos auxiliares económicos, financieros, les gustó mucho esa sacada de pronto que hace Trump de Siria. Y no sé, no se han vuelto a meter, pero ¿quiénes son los factores dominantes en ¿cómo se llama? En el Pentágono? Ahí hay un relevo, por ejemplo,
¿cómo se llama esta vaina, chico? El Comando Sur. El tal Foley parece que salió en los últimos días y hay una mujer parece que se encarga de la vaina, el negocio. Eso hay que verle qué significado tiene, porque el Foley era de los duros. No sé si es que van a ablandar o van a poner a alguien más duro, aprovechando que el tiempo de servicio, no sé, del señor Foley En todo caso, para decirte, ¿por qué no pensar en intervención militar? Eso estaba prohibido. No, Estados Unidos no va a intervenir. Ya va un momentico. Es que tampoco son desembarcos de marines de lo que se está hablando. Puede haber una presión tal de fronteras, por ejemplo, que Colombia resuelva que hay un problemita que tiene que quitarse encima, chico, una garrapata que ya ha crecido mucho en el pescuezo y se la arranca, y entonces hubo una operación militar preventiva en Guajira, o en la Sierra de los Motilones, o en el Táchira, o en el Apure, o en el Amazonas, y tú tienes un nuevo escenario donde se desencadenan de golpe cosas que Maduro no puede sostener. No puede, no le da el cuero para sostener con un ejército, chico, diezmado de corrupción y de piltrafa, chico, como está lleno de la Fuerza Armada. Pero como digo una cosa, digo la otra. O donde pueden surgir en las Fuerzas Armadas, aunque sea de los sótanos más recónditos, alguna fuerza, si no sana, por lo menos que por oportunismo, necesite salir de la casta de Maduro y de la casta de Padrino, y resuelven entonces, chicos, intervenir a fondo en no sé qué presión, no sé qué juego de presiones para hacer sustituir a Maduro a la cabeza del gobierno. El día que caiga Maduro por una acción militar, no crean ustedes que viene una dictadura de derecha más o de izquierda, no, viene un recambio. Esa vaina sería esa sí sería la verdadera transición, que sacan este piazo loco. Por ejemplo, lo de que es colombiano efectivamente, el Pollo Carvajal lo demuestre, como tú bien decías en ese programa interesante con Napoleón. Bueno, chicos, eso puede ser el desencadenante de por fin lo que tanta gente honorable ha venido peleando, entre ellas un amigo más o menos anónimo, el amigo Méndez, que estuvo insistiendo en esa tesis por años de la vaina de la nacionalidad de Maduro como tema central, que le sacaron el cuerpo, chicos, la oposición y Borges en particular, que era el presidente de esa vaina cuando esa discusión, y lograron consagrar que Maduro no era un agente allí del castrismo por la vía de que su natalidad es, digamos, de origen ignoto. Enterraron el tema. También podría ocurrir, yo lo he repetido en varias oportunidades, también podría ocurrir que la salvación del sistema chavista, de esa mesa de tres patas que es el chavismo, la falsaria oposición y la boliburguesía, vea como necesario para salvar el sistema salir de Maduro, como salieron de Chávez, porque de Chávez salieron. Y entonces, evidentemente, uno no sabe cómo terminarán haciéndolo, porque estos bichos son bizarros. Pero... No me eches la vaina de acabar el programa en este momento. Ahora que estamos empezando, ya va. Mira, Dani, el chavismo ya no tiene ninguna bandera. Todas las arrió, todas las enterró. La economía está reventada en el suelo. La moneda está liquidada. La industria liquidada, la industria petrolera liquidada. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué mal pueden hacer más esa cagada de gobierno de Maduro? Bueno, le queda la bandera de la defensa del legado de Chávez y le queda la bandera de luchar contra el imperio yanqui. Sí, pero el legado es comida para la gente, el legado es la dignidad elemental de un Estado. Y luchar contra el imperio yanqui, con la economía dolarizada está como difícil. Sí. Está como, oye, debería ser más serio, ¿vale? Porque eso de decirse antiimperialista, pero dolarizar la economía, y no dolarizarla ordenadamente, sino, así que de obligación el país caminó hacia allá por inercia, porque así es la economía. Pero estos bichos, estos locos, yo creo que lo que tú dices es importante, las banderas que el chavismo decidió enarbolar en algún momento con o sin legitimidad, ya esas banderas no fueron arreadas, esas se las quemaron. Pero ¿por qué es interesante este tópico que levante? Porque el que venga puede estar levantando la bandera de Chávez. Y ojo con el sectarismo y la ceguera en nuestros bandos, para hablar de varios bandos, porque puede ser la oportunidad de avanzar enormemente. Que alguien que diga que hay que defender las banderas de Chávez sacando a Maduro, mira, nos conviene.
menos seremos chavistas, menos que nunca podíamos alterar. Pero tú lo dejarías que camine. Deja ese loco diciendo que el ¿cómo se llama? El emisario de ultratumba de Chávez. No me interesa, que saque esta peste madurista. ¿Y después? Después tiene que abrirse la transición. Después hay que sacarlo a él. Así es. Pero Dani, tú sabes que nos jugamos. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Por eso es que, Dios mío, yo no sé. Este tipo de programa yo empiezo a tenerle, no miedo, pero sí respeto. ¿Qué es lo que nosotros creemos que puede venir? Porque la gente hay que prepararla, ¿Dan? Venezuela yo creo que lo que puede venir es, sin duda alguna, más chavismo. Más chavismo. Claro, o un paso fugaz por un izquierdismo verbal, o un chavismo verbal, pero que no se devuelva en lo de la concesión de libertades. Daniel, ¿por qué Fede Cámara entra en la componenda con Maduro? Bueno, porque son falsarios, son prostibularios, son narcocompletos. Porque son dolarizados, Dani. Bueno, pero ahí hay una cuestión No, pero no lo digas con ese desdén. La burguesía esta cipaya, tonta, marginal de Venezuela, le gusta esto de que la economía se haya dolarizado completamente. El sector nacional de la economía venezolana, los verdaderamente creadores de un mercado interno basado en la solidez de una moneda, eso desapareció hace tiempo. O sea, te lo digo porque, dale. Para ir redondeando en el asunto por el poco tiempo que nos queda. O sea, tú ves como uno de los escenarios que se levante el chavismo contra el propio chavismo y que lo necesario sea en ese caso dejar que se maten. Esa es una alternativa, Dani, pero lo peor que puede pasar a Venezuela es una guerra civil. Y la gente consciente como nosotros debemos abogar por algún tipo, no de arreglos, digo, de acompañar un proceso de no matarse. Porque el día que se mate, bueno, entonces que se maten los que deben matarse. A saber, por ejemplo, una guerra de chavistas entre chavistas. Eso es como para cruzarse los barrios así. A ver qué. Este le pichón, animado. Desde la barra. Pero esa hipótesis, yo no creo en esa hipótesis, Dani. La decepción respecto al chavismo es tal. El daño que le hizo Maduro y la cúpula del gobierno al chavismo como ideología de redentorista o, digamos, bandera de las luchas, eso está enterrado bajo tierra y con toneladas de hormigón arriba, chico. Esa no es una ideología que sea rescatable. Hay unos parásitos que hablan de esa vaina todavía y pueden hacer alguna bullita por allí. Pero el pueblo llano, chicos, ya perdió esa esperanza. Nadie va a renovársela, porque van a comparar siempre a aquel que era un gigante para ellos y el comandante eterno y estaba lleno de real, cambiado por un bolsa que habla el nombre de Chávez ahorita limpio, que no reparta real y que además, no, chico, eso no existe, Dani. Eso no va a caminar. No, el peligro real para nosotros, ¿sabe cuál es? La macolla de la élite caraqueña que saque el chavismo para quedarse ellos, entonces para montar otro tinglado criminal, para seguir robando, que es lo que saben hacer estos carajos. O sea, tener otro aliado en la presidencia que los deje hacer. Así es. Dani, el problema nuestro es que por primera vez en Venezuela haya de verdad libertades, haya igualdad ante la ley. El problema nuestro es que Venezuela de verdad, eso es la democracia, una ficción, que haya república, chicos, separación de poderes. Ese es nuestro gran tema. Y si ha de haber autoritarismo, a mí no me asusta el autoritarismo, que sea un autoritarismo, chicos, que contemple la igualdad ante la ley como digamos, arma suprema, para poner a todos, chicos, digamos, en fila, ¿cómo se llama? El plan por ese rabo, entiende, a todo el que se salga de las reglas, según la cual el país hay que reconstruirlo sin ladrones, chicos. Porque el drama de Venezuela es la ladronera, chicos, de los recursos del país. No sé, las cosas tan elementales, Dani, no puede seguir funcionando el gobierno en base a la obra pública y las corruptelas desde las aceras y brocales que repartía el negro Fermín hasta el puente sobre el lago, desde aquel hipotético de Chávez con Odebrecht. No, la obra pública es privada y punto. Y se gana, chicos, en concursos de idóneos, de vaina de licitaciones, chicos, sin ninguna ambigüedad frente a, digamos, la apertura de sobre y todas esas vainas son actos públicos. La eliminación de la obra pública
es para que haya más que nunca obras de utilidad pública. No tiene que ser capital privado quien asuma los costes, compañías internacionales que vengan por confianza en el Estado. Pero esa repartidera de real por la vía del Estado a partir de la renta petrolera, eso se acabó, Dani, y debe acabarse lo que quieran montar como maquinaria de privilegios diferenciales. Lo del control de cambio, chicos, esa vaina es una grosería, es una mala palabra que debe ser abolida de la cabeza de los venezolanos. Los banqueros me engañaron, terminó diciendo Lucinchi. Dios mío, el Recali es una estafa gigantesca, pero fue 50, 100 veces más estafa el Cadivi en sus distintas versiones. Bueno, esas porquerías no pueden volver a existir. Tiene que ser de verdad una libertad de comercio interno y de libertad de empresa y libertad de movimiento y libertad de cambio sobre la base de que la moneda del país es un resultado de una cesta de divisas que vengan ¿cómo se llama?, libremente a circular, y la apertura bancaria y la apertura de toda forma de libertad comercial tiene que por fin ver el día. Y eso, para hacer eso, Dani, se necesita una cabeza que no esté hipotecada en ningún interés de ninguna élite, de los que han usufructuado 100 años, chicos, del mangoneo, de la utilización del Estado venezolano para acrecentar su fortuna. Y las excepciones deben ser muy pocas. Y tú sabes esa vaina igual que yo. Así es. Bueno, creo que ha sido una conversación interesante porque en efecto, en preguntas hay, análisis hay muchos, pero últimamente verdades hay pocas, mucha sobadera y mucha superficialidad. Y yo le agradezco a Alberto Franceschi que hacer estos análisis de profundidad cada lunes porque nos ayuda a ver un poco mejor las cosas. Muchas gracias, Alberto, por otra buena conversación y bueno, esperamos hablar de nuevo la semana que viene. A ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, agradecimientos especiales a los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, porque gracias a las suscripciones de ustedes es que este programa puede mantenerse al aire. Gracias por estar allí en patreon.com/DelaraF. Esperen esta semana eventos importantes que vamos a comunicarles y que van a tener en primicia, que por supuesto van a ver todos y que serán interesantes esta semana y la semana que viene. Así que pendientes por allí, que se vienen cosas interesantes. Gracias a todos por habernos acompañado. Si está dateado, me llaman. Con mucho gusto, doctor, llamaré. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros regresamos mañana. Chávez no vuelve. Mira, bueno, no, ni con bandera nueva va a venir ese señor. Gracias a todos, hasta mañana. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.